las bases de la transformación. Pero lo más importante es que ya están sentadas las bases de la transformación. A solo 2 años 8 meses de ocupar la presidencia, puedo afirmar que ya logramos ese objetivo. Repito, sentar las bases para la transformación de México. Ahora se respeta la Constitución, hay legalidad y democracia, y se garantizan las libertades y el derecho a disentir, hay transparencia plena y derecho a la información, no se censura a nadie, no se violan los derechos humanos, no se reprime al pueblo y no se organizan fraudes electorales desde el poder federal. El gobierno ya no representa a una minoría sino a todos los mexicanos de todas las clases, culturas y creencias. Se gobierna con austeridad y autoridad moral, no se tolera la corrupción ni se permite la impunidad. En la práctica, no hay fueros ni privilegios, se atiende a todos, se respeta a todos, pero se le da preferencia a los pobres, se protege la naturaleza, se auspicia la igualdad de género, se repudia la discriminación, el racismo y el clasismo, se fortalecen valores morales, culturales y espirituales, se cuida y se promueve el patrimonio cultural e histórico de México. México, nuestro gran país, es una nación libre y soberana, respetada y respetable para el resto del mundo, se lucha por la paz y nos encaminamos a vivir en una república justa, igualitaria, libre, democrática, soberana y fraterna. Es un timbre de orgullo el que, a pesar de las crisis sanitaria y económica que provocó la pandemia, y con todo y el sufrimiento que nos causó, no dejamos de trabajar para consumar la cuarta transformación de la vida pública de México y es evidente que si avanzamos y resistimos es porque nos decidimos a enfrentar, en primer término, la peste de la corrupción que tanto daño ha causado a México y a su gente. Esto siempre lo ha sabido el pueblo, lo ha sabido la gente, desde hace mucho tiempo, pero es ahora que se comprende mejor y se asienta como una realidad, porque el dinero que antes se robaban ahora llega a los de abajo, a los olvidados, a los vecinos, a los marginados de nuestro país. Puedo afirmar, a este respecto, que el 70% de los hogares de México recibe cuando menos un programa de bienestar o se beneficia de alguna manera del presupuesto nacional, y que al resto, el 30% de los mexicanos con mejores condiciones económicas y de trabajo, tampoco lo hemos dejado en el desamparo. Ellos obtienen condiciones para seguir progresando y vivir en paz, sin miedos ni temores, con la dicha enorme que produce a cualquier ser humano de buenos sentimientos el llevar a la práctica el principio fundamental del amor al prójimo y el servicio a los semejantes. No todo es perfecto y no aspiramos al pensamiento único ni al consenso. Estamos conscientes de que existe oposición a nuestro gobierno y eso es legítimo y normal en una auténtica democracia, máxime cuando se está llevando a cabo una transformación impulsada por nuevas ideas liberales que buscan acabar con privilegios de minorías conservadoras, acostumbradas a medrar al amparo del poder económico o del poder político. Sin embargo, la mayoría de los mexicanos está respaldando a nuestro gobierno, en la última encuesta, porque, yo tengo otro dato, el 72% de los mexicanos desea que sigamos gobernando y con eso nos basta. Eso es lo fundamental, el apoyo de la mayoría del pueblo. Como decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. La memoria histórica. Termino este capítulo destacando que en este 2021 estamos conmemorando los 700 afos de la fundación de nuestra ciudad capital. También recordamos la caída o toma de Tenochtitlán, hace 500 años, por la invasión española, así como los 200 años de nuestra independencia, alcanzada el 27 de septiembre de 1821. Para nosotros, la historia, como diría Cicerón, es la maestra de la vida. Las culturas heredadas de nuestras grandes civilizaciones han sido siempre nuestra salvación ante agresiones, huracanes, temblores, inundaciones, incendios, sequías, epidemias, malos gobiernos, saqueos y otras desgracias. Por eso no debemos olvidar nuestro pasado, sus enseñanzas son la base para edificar un mejor porvenir. En este contexto hemos celebrado ya 10 actos conmemorativos. 1. Dedicado a Vicente Guerrero, líder popular e independentista. Otro, para recordar la promulgación del Plan de Iguala y la creación de nuestra bandera, el 25 de marzo, en Champotón, Campeche, honramos la resistencia indígena y condenamos el racismo. El 3 de mayo, en Felipe Carrillo Puerto, antes Chan Santa Cruz, Quintana Roo,
Pedimos perdón a las comunidades mayas por la guerra de exterminio que padecieron desde la conquista hasta el porfiriato. El 13 de mayo celebramos los 700 años de la Fundación Lunar de la Ciudad de México. El 17 de mayo, en Torreón, Coahuila, también pedimos perdón a la comunidad china por la matanza de muchos migrantes de esa nacionalidad, que fueron asesinados durante la Revolución. El 19 de junio celebramos en Jerez, Zacatecas, su tierra natal, los 100 años del fallecimiento del poeta Ramón López Velarde. El 24 de julio rendimos homenaje al libertador Simón Bolívar. El 13 de agosto recordamos los 500 años de la resistencia indígena y la toma de México Tenochtitlán, y el 24 de agosto, los 200 años de la firma de los Tratados de Córdoba, Veracruz, en los que España reconoció la independencia que el pueblo mexicano se había dado. Vienen otras conmemoraciones en septiembre, mes de la patria. En estos encuentros de reflexión y diálogo nos acompañaron Martin Luther King, hijo del gran luchador de los derechos civiles, Alberto Fernández, presidente de Argentina, y Luis Arce Catacora, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Alejandro Gianetti, presidente de Guatemala, Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil, Su Qiao, embajador de China en México, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes de España, la escritora Isabel Allende, Kasennen Haweskaider, jefa del Consejo Mohawk en la comunidad Kanewak de Canadá, y Jamesita Mae Peslacay, senadora de Arizona. Se tienen programados para los próximos días y meses otros eventos, la exhibición de piezas arqueológicas y códices, así como la participación de delegaciones artísticas de varios países, con la asistencia de mandatarios o líderes sociales o sectoriales de diversas expresiones políticas, étnicas, sociales y culturales del mundo. Entre otras cosas, destaco la impresión de 2.100.000 libros, que se están distribuyendo de manera gratuita, de 21 destacados autores que han dejado con sus obras constancia de la grandeza cultural de México. Cito los títulos y los autores: El laberinto de la soledad, de Octavio Paz; Tomo Chic, de Heriberto Frías; Crónicas de amor, de historia y de guerra, de Guillermo Prieto; Balún Canán, de Rosario Castellanos; El libro vacío, de Josefina Vicens; Canek, de Hermilo Abreu Gómez; Noticias biográficas de insurgentes apodados, de Elías Amador; Paseo de la Reforma, de Elena Poniatowska; Los de abajo, de Mariano Azuela; La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán; Río subterráneo, de Inés Arredondo; El libro rojo, de Vicente Riva Palacio y Manuel Paino; Breve historia de la guerra con los Estados Unidos, de José C. Valadez; Apocalíptica, de Carlos Monsiváis; Tiempo de ladrones, de Emilio Carballido; Muerte en el bosque, de Amparo Dávila; Antología de la poesía del siglo XIX, de varios autores, mujeres y hombres; Y matarás o no llamó, de Elena Garro; Tiene la noche un árbol, de Guadalupe Dueñas; Pueblo en vilo, de Luis González y González; y La revolución de independencia, del maestro Luis Villoro. Es oportuno mencionar aquí que están por aparecer dos libros: uno, La grandeza y la diversidad de México, elaborado por 30 especialistas de diversas disciplinas y coordinado por Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, y editado por el Fondo de Cultura Económica. El otro se titula Historia del Pueblo Mexicano y la autoría comprende a 26 escritores o especialistas de las ciencias sociales. La idea central sobre la grandeza de México no tiene que ver única ni principalmente con el tamaño de su territorio, su población o su economía, sino sobre todo con su diversidad cultural y natural, con la fuerza de las civilizaciones que nutren su larga historia, con la inmensa riqueza de sus territorios, con la determinación de sus pueblos que, aun en las peores adversidades, han sabido resistir, con valor, creatividad e ingenio, y forjar esta nación, capaz de mantenerse unida y vital en su pluralidad, y con la profundidad de los valores que a lo largo de los siglos han nutrido los empeños y las luchas de las mujeres y los hombres de México: la justicia, la libertad, la soberanía, la comunalidad, la lealtad, la equidad, la fraternidad, la paz y el respeto por la tierra y por la vida. Se trata de un libro integral, que nos ofrece un amplio panorama de lo que es y ha sido nuestro país, que tiene como fundamentos ese México profundo del que hablara Guillermo Bonfil, así como su diversidad y su enorme densidad histórica y cultural.
En cuanto al libro Historia del Pueblo Mexicano, su enfoque está dirigido al análisis de las transformaciones sociales de la independencia, la reforma, la revolución y los movimientos del siglo por. En ambos casos, se imprimirán 130.000 ejemplares que serán distribuidos en escuelas, bibliotecas y círculos de estudio. Concluyo este apartado sobre la memoria histórica recordando al caricaturista Antonio Helguera, recientemente fallecido, gran artista, defensor de causas justas y ser humano excepcional. Las bases del